Ahora vamos a hablar en estas diapositivas del concepto de salud integral y los determinantes sociales de la salud. Para empezar, piensen qué es para ustedes la salud y qué relevancia tiene eso. Si quieren, pongan en pausa la diapo. Yo ahora voy a seguir, pero como quieran. Y piensen qué es para ustedes la salud. ¿Por qué arrancamos con la pregunta de qué es la salud para nosotros? Bueno, porque somos médicos, yo por lo menos médico general, y me importa fortalecer, mantener, restaurar, la palabra que quieran, la salud de las personas, de los pacientes. Entonces voy a apuntar a mantener la salud, pero va todo a depender de que yo considere salud, ¿sí? Y entonces eso va a ser lo que mantenga. Si yo considero que la salud es A, voy a mantener A. Si yo considero que la salud es A y B, voy a mantener A y B, o voy a intentarlo, ¿sí? Y la cuestión es que no es lo mismo salud para todos, ni fue lo mismo en toda la historia de la humanidad, ni es lo mismo acá que en África, que en un país particular de África y en las distintas provincias de Argentina. No es exactamente la misma definición de salud que tenemos, entonces como médicos, como sistema de salud, damos respuestas distintas, ¿sí? Em, una de las primeras definiciones de salud que tuvimos fue la de ausencia de enfermedad. ¿Por qué ausencia de enfermedad? ¿Por qué ausencia de enfermedad de salud? Bueno, previo al siglo XX, lo que hacían los médicos era encontrar y definir la enfermedad, definir cuando alguien tenía una neumonía y se estaba por morir, y se pensaba que había algo malo, un germen, por ejemplo, y nosotros lo teníamos que sacar. Lo mismo con una gangrena, había que amputarlo. Y si sacábamos ese pie que estaba mal, quizás el paciente se sanaba. Si no lo sacábamos, se moría. Lo mismo con un tumor o un cálculo renal. Si lo sacábamos, quizá vivía, si no, no vivía. Entonces, esto da a pensar que había objetos externos malos y que al eliminarlos, sacarlos, el paciente recuperara la salud. La salud entonces era la ausencia de la enfermedad, justamente. Y los médicos que hacíamos, quitábamos los males que daba la enfermedad y los pacientes se recuperaban. Quizás, no siempre, obviamente no siempre. Sin embargo, empieza a perder valor este paradigma. ¿Por qué? Bueno, hay muchas cosas por las cuales uno podría empezar a pensar que no es solo la ausencia de enfermedad. Puntualmente, cuando uno piensa y empieza a pensar en salud mental, si bien todos estamos de acuerdo que una esquizofrenia es una enfermedad, la, la depresión es una depresión leve es una enfermedad, la tristeza no es una enfermedad. Uno está triste y es parte de la vida, y eso y está ansioso y es parte de la vida, y eso no es enfermedad, y es campo de la salud, ¿no? Y no es lo mismo estar muy triste que poco triste. Entonces, al aumentar la lupa, empiezan a aparecer un grupo de grises que unen la salud con la enfermedad. Ya no es tan fácil decir esto es enfermedad y esto no, acá me toca, acá no. Hay campos de la salud que nos tocan, ¿no? Y se mezclan con lo de la enfermedad. Aparecen los factores de riesgo, ¿no? Que generan una vinculación en la salud a la enfermedad, ¿no? De repente, si yo como mal me enfermo y entonces se empieza a dibujar los límites. ¿Dónde empezó la enfermedad? ¿Cuando me agarró el infarto o cuando tenía el colesterol alto? Ah, bueno, cuando tenía el colesterol alto o cuando comía mal. Ah, bueno, y así se dibujan los límites de la enfermedad y de la salud, ¿no? Ya no es tan claro y mucho menos claro que antes que haya un agente malo que me da enfermedad, que lo sacamos, que no hay más enfermedad. Empieza a parecer que se puede hacer mucho más, muchas cosas antes, eso es bueno, también tiene sus problemas, ¿sí? Pero aparecen estos, los estilos de vida, ¿no? Y también aparecen los determinantes sociales de la salud. Se agrega, por ejemplo, que el acceso a agua potable es importante, ¿no? Se enferma mucho más la gente que no tiene agua potable. La vivienda digna, ¿no? Todo eso son como cuestiones que tienen que ver con la salud ahora. Entonces ya cuando nosotros decimos que nosotros atendemos e intentamos mantener la salud, epa, tenemos que, por más que no sea nuestro núcleo de injerencia profesional, garantizarle al paciente techo. Bueno, no podemos dejar de ver que si no tiene techo, lo principal de su salud está en problemas, ¿no? Y algo tenemos que hacer con eso. Aunque no seamos nosotros los efectores que vayan a dar la respuesta principal. Por otro lado, aparecieron las enfermedades crónicas, ¿no? Tampoco se curan esas, no hay nada malo que podamos sacar, estamos en problemas. Dicen un poco que también en la Segunda Guerra Mundial hizo que la definición basada en la lucha y la guerra, esto de que uno ve a la gente externo que lo enferma, va perdiendo protagonismo político y gana un poco la necesidad de equilibrio y esto que trae la OMS de completo bienestar. Eh,
la idea de salud como opuesta a enfermedad nos lleva a un encarnizamiento terapéutico también muchas veces. Yo intento sanar y hago encarnizamiento terapéutico. Y eso tampoco sirve. Eh, cuando la noción de salud empieza a hacer mucho ruido como opuesta a la enfermedad o a la ausencia de la enfermedad, empieza a venir cuestiones tales como el buen vivir, el ejercicio de los derechos de los sujetos y los colectivos. La noción de atención no resulta del todo adecuada para describir lo que son las prácticas en salud en toda la complejidad. Ahí es que la OMS empieza a sacar su definición un poco superadora hasta esto, en este sentido, respecto de lo que charlamos, eh, y saca su definición de completo bienestar físico, psíquico, social, le falta espiritual a la OMS todavía ahí, y no solo la ausencia de enfermedad. Ahora, el problema de la definición de la OMS es que no se puede vivir en equilibrio siempre, no se puede vivir en equilibrio, en completo bienestar físico, o sea, eso es imposible. No sé si alguna vez en nuestra vida estuvimos en salud para la OMS, ¿no? Entonces, y aparte el equilibrio, llegar al confort es un equilibrio extremo, y a nosotros lo que nos mueve en el mundo es el disconfort. Generalmente hacemos cosas o por malestar o para evitar un malestar, o porque queremos algo bueno, ¿no? Pero no porque estamos en completo bienestar. Si estaríamos en completo bienestar, pausa, me quedo ahí. Es un poco lo que genera la droga, ¿no? Cuando liberas un montón de dopamina, estás en completo bienestar, me voy ahí, quiero volver ahí, y me drogo de vuelta, ¿no? Sin defender la droga. Pero hay una búsqueda de bienestar, de bienestar siempre. Y eso es porque queremos más bienestar, porque no queremos pasar por malestar. Entonces, decir que la salud es completo bienestar genera ya un problema de enfoque. Y ahí vienen otras definiciones de salud, que es como lucha constante, ¿sí? Que está ahí, capacidad de lucha, individual y social contra las condiciones que limitan la vida, ¿sí? Y por último, lo último que quería nombrar de esto es que nos damos cuenta de esto, de que la salud no es ya un estado y ya, sino que es un proceso, que es salud, enfermedad, atención, cuidado. Pasamos por esos procesos varias veces en nuestra vida, están poco claros los límites de ese proceso, eh, pero bueno, nada es tan cerrado. Bueno, acá no me voy a tener a leerlo, se los dejo, les recomiendo que lo lean ustedes después. Son distintas situaciones clínicas que nos traen distintos problemas, ¿no? Que podemos considerarlos enfermedad o no, podemos considerarlos como problemas de salud o no. Yo creo que todos tienen sus problemas de salud y nos traen un poco la idea de esto de que en realidad lo, la definición de salud va a depender de la comunidad y sus integrantes, ¿sí? Y eso orienta el modo en el cual las personas viven y se desarrollan. Eh, y las formas en las cuales las personas viven y se desarrollan impacta también en la salud. Después léanlo, pero por ejemplo, el acné, quizás cuando todavía no había tratamiento para el acné, no nos era importante en la sociedad. Nadie hubiese pensado en el acné como una enfermedad. Y ahora la verdad que hasta tenemos antibióticos vía oral muy fuertes y que son muy efectivos para el acné. Y los clasificamos y tenemos guías de tratamiento del acné, ¿no? Y antes jamás hubiésemos pensado en el acné como enfermedad, me parece. Entonces, insisto con este concepto, que las comunidades integrantes definen el concepto de salud y de enfermedad también. Y el modo en cual las personas viven y se desarrollan genera esos estados de salud, enfermedad, factores de riesgo, etc. ¿Sí? Eh, la salud no es un concepto particular, sino una construcción sociocultural relativa a cada momento histórico y a las diferentes culturas. Determinantes sociales de la salud. Nosotros le subimos a la bibliografía los determinantes sociales de la salud de Richard Whitson y Michael Marmot, son muy importantes. Está en la bibliografía obligatoria lo mínimo, lo básico, y después se profundiza en la bibliografía complementaria. Bueno, ¿cuáles son los determinantes sociales de la salud? Hay varios. Los más importantes que queremos traerles a ustedes son los gradientes sociales. El gradiente social, ¿sí? La esperanza de vida es menor, las enfermedades son más frecuentes en los estratos sociales más bajos, ¿sí? La pobreza económica y social afecta muy negativamente a la salud. Ahí el doble es un montón, es un 100% más de riesgo de enfermedades graves y muerte prematura en estos sectores de la población. No se puede desconocer esto, ¿no?
Cuando nosotros damos una estatina, por ejemplo, disminuimos un 30%. Imagínense que esto duplica el riesgo, ¿no? O sea, es mucho peor ser pobre que no tomar una estatina. Obviamente también se les dificulta el acceso a la estatina. La vida contiene una serie de puntos críticos de transición con cambios emocionales y materiales, y eso, estando en el estrato social, puede afectar mucho a la salud. El estrés, los estados continuos de ansiedad, de inseguridad, de baja autoestima, de aislamiento social, de falta de control en el trabajo, ¿no? Escasas posibilidades de influir sobre aspectos que intervienen en la realización del trabajo de uno. Todo eso tiene efectos muy fuertes en la salud. Se acumulan estos efectos de estrés a lo largo de la vida y aumentan la probabilidad de tener problemas de salud mental y de muerte prematura. Frecuentemente hay más preocupación por la seguridad del entorno físico, por ejemplo en escuelas y centros de trabajo, que por este estrés laboral, este estrés social. Pero la verdad es que la acumulación del estrés va liberando hormonas que predisponen crónicamente a depresión, a mayor susceptibilidad para infecciones, a diabetes, a dislipemias, a hipertensión, a infartos y a ACV, entre otros, ¿no? La infancia, como el cuidado que tengamos en la infancia, en realidad el cuidado que tenga la madre durante el embarazo ya. Se conocen, por ejemplo, que el estrés en el embarazo favorece un montón de enfermedades después en los hijos, ¿no? Los primeros años de vida, sobre todo, cómo nos alimentamos, cómo nos alimentan, determina un montón si vamos a tener obesidad en la adultez, ¿no? Eh, Pensar que un obeso en el adulto tiene que ver solo con cómo es ahí en el adulto, cómo lleva su estilo de vida de adulto, es muy sesgado porque realmente esto que digo, ¿no? Hay un montón de cosas que terminan dando esos estilos de vida de la adultez y entre ellos el embarazo y la infancia son nucleares, ¿sí? Em, la exclusión social. La exclusión social es terrible, es terrible como determinante social de la salud o de la enfermedad, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, la esperanza de vida, que es cuántos años en promedio viven las personas, de mujeres, de personas en Argentina, es de 75 años. Es decir, un argentino no esperaría que viva 75 años. Una mujer trans en Argentina, en la última estadística, yo espero que haya mejorado, eh, tenía una esperanza de vida de 35, 40 años. Fíjense que le baja, solo por ser trans, porque ¿qué pasa? Tiene mucha exclusión social, la mujer es trans, le baja una enormidad, 30 años menos de vida. Es una locura. La probabilidad de tener HIV en la población general es 0,4%, en la de mujeres trans es de 35%. Entonces, la exclusión social termina dando un montón de cosas que aumentan un montón de riesgos de enfermedades, ¿sí? El trabajo y el desempleo está súper asociado. Los trabajos con elevadas demandas y bajo control tienen más riesgo de enfermedad, ¿sí? El desempleo es muy importante. La verdad es que altas tasas de desempleo se asocian a más muertes, literalmente. Se sabe que estar desempleado, hay estudios no son súper serios, pero hay estudios bastante grandes que demuestran que, por ejemplo, la tasa de infarto aumenta un 35, un 66%, que es bastante, casi un 50% podríamos decir, eh, al estar desempleado, ¿sí? En contraposición del apoyo social, obviamente una fuerte red social nos da soportes para enfrentar las enfermedades, los tratamientos que requiramos, para buscar empleo, ¿no? Para dar mejores respuestas cuando nos falta. Y todo eso disminuye el estrés, disminuye las probabilidades de infartos y de depresión, de complicaciones en el embarazo, de discapacidad, disminuye todo. Por otro lado, las adicciones, ¿sí? Dependencia del alcohol, drogas, tabacos, todo eso se asocia obviamente a más muertes violentas, a accidentes, a intoxicación, a suicidio, infartos. La alimentación no hace falta hablar mucho, todos sabemos que impacta mucho, y el transporte también, ¿no? Caminar, andar en bici, transporte público, son todas medidas más saludables para nosotros y para la comunidad entera. El ambiente está menos contaminado, entre otras cosas. ¿Por qué traemos todos estos determinantes sociales de la salud? Todo esto son lo que realmente está en la raíz de la mayoría de los problemas de salud que tratamos.
Quizás no tenemos como médicos injerencia tan grande en esto, pero no podemos dejar de verlos. Eh, no podemos pensar que un paciente que se infartó porque no hizo su dieta y porque fumaba. Detrás de eso, por más que vamos a trabajar sobre su dieta y vamos a intentar hacer un balance decisional y que deje fumar y un montón de cosas, pero detrás de eso está todo esto, ¿sí? Y todo esto es fuertísimo, o sea, no es que es un puntito más, ¿no? Es la principal causa de que tenga esos estilos de vida, de que tenga esa genética y de que se haya infartado. Entonces, y no es que no podemos hacer nada por estas cosas, podemos hacer algunas cosas. Y también podemos tener más cuidado al momento de culpabilizar a la gente, porque la gente no es culpable por lo que hace, sino que, bueno, hay determinantes que lo llevan a estar en esa situación. Bueno, nada, acá hay un artículo que les dejo, si quieren pueden buscarlo, abajo está la cita. Esto es el impacto de la pérdida tardía del empleo en el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular, siguiendo pacientes 10 años con una encuesta de salud y jubilación. Y acá se puede ver algunas cosas que les decía esto, como lo grave que es puntualmente el empleo, el desempleo en relación al infarto y el ACV. Bueno, muchas gracias y espero que se haya entendido los conceptos que quería transmitir en estas diapositivas.